Hola, amados hermanos y hermanas, un saludo muy cordial y un abrazo muy grande a todos los miembros de la Iglesia Bíblica Emanuel en este mes de aniversario. Pues en las dos sesiones anteriores de esta serie Destinados a Brillar, hemos estudiado los versículos 13 al 14 del primer capítulo de la carta a los Efesios, que es nuestro texto de estudio en esta serie. Y hemos visto dos temas: bendecidos para brillar y las 7 bendiciones espirituales más preciosas. Esos son los dos temas que hemos visto en las sesiones anteriores. Pues hoy analizaremos en los siguientes versículos 15 al 23 la primera oración del apóstol Pablo por los creyentes en Éfeso. Una de tantas oraciones que aparecen en el Nuevo Testamento, elevadas por Pablo por los creyentes de todos los tiempos, por supuesto. Pablo había oído de la fe y el amor de los creyentes en Éfeso. Creyentes que tenían que vivir y ser luces en una ciudad cosmopolita, próspera y culta, pero que estaba sumido en profundas tinieblas espirituales. Por eso, Pablo era consciente de que la fe y el amor, con lo importante y vitales que eran, no eran suficientes para que los creyentes pudieran soportar las tremendas presiones de la idolatría, de la hechicería, de la magia y de los pecados, la inmoralidad que existían en esa ciudad, inmoralidad de todo tipo. Por eso él en sus oraciones, no cesaba de orar y de rogar a Dios para que les diera algo que ellos necesitaban urgentemente, desesperadamente, que era sabiduría y conocimiento espiritual, algo que solamente Dios les podía dar, porque esa sabiduría y ese conocimiento no se heredan genéticamente, ni se pueden aprender en la escuela ni en una universidad. Por ese ambiente de tinieblas espirituales era indispensable que Dios alumbrara los ojos del entendimiento de los creyentes, de los cristianos en Éfeso. Algo que resulta también necesario y urgente para nosotros, que vivimos en medio de las tinieblas espirituales de nuestro mundo de hoy, de esta posmodernidad, con la idolatría. Sí, la idolatría del dinero, el éxito, el poder, la hechicería de los medios de comunicación, del internet, de las redes sociales que atraen y que hipnotizan a la gente, la magia de la tecnología que asombra, pero también de la inmoralidad creciente, la pérdida total de principios y normas morales, el relativismo total, la falta de absolutos o la negación de los absolutos y la falta de una visión de futuro. Y en su oración, el apóstol Pablo nos revela cómo es que los ojos de nuestro entendimiento pueden ser alumbrados y para qué deben ser alumbrados. Dos cosas muy importantes. ¿Cómo pueden ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y para qué? ¿Verdad? Ahora, eso es lo que veremos en el estudio de hoy, con mi oración de que pueda ser de bendición para todos los que reciban este estudio, este mensaje, como lo ha sido también para mí al prepararlo. Así que sin más, vamos a nuestro texto de estudio para hoy, en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Dice así la palabra del Señor: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tremenda oración del apóstol Pablo, ¿verdad? Una oración se nota, una oración muy sentida, muy de corazón, con una carga tremenda por la iglesia en Éfeso. Pues el corazón y el eje central de la oración del apóstol está justamente en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Por eso el título de este estudio es alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, apropiando nosotros de la enseñanza que Pablo nos da por medio de esta oración. Pues lo que Pablo pide a Dios para los creyentes en Éfeso son también tan vigentes, importantes y urgentes, como hemos dicho, para nosotros como lo fueron para ellos. Vamos pues a estudiar este importante pasaje de la Escritura respondiendo 3 preguntas. La primera de ellas es: ¿por qué deben ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento? Pues recordemos que la oración del apóstol tuvo como motivación el saber de la fe y el amor de los creyentes efesios. Pero Pablo, conocedor de la palabra de Dios dada a los profetas de antaño, y habiendo recibido revelación él mismo por el Espíritu de Dios, sabía que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto lo dice él mismo. Así que la fe no nace de la nada, ni tampoco se origina en nosotros. La fe no es un producto de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, de nuestro pensamiento. Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es verdad, es la importancia tremenda de la fe. Sin fe no hay salvación, sin fe no hay conocimiento de Dios. Pero dice, esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Nace como un don de Dios. Dios nos regala el don de la fe. Sí, esto es verdad. No podemos negarlo y tengamos siempre en cuenta para vivir agradecidos a Dios. Que si hoy día creemos, si hoy somos creyentes y somos hijos de Dios, es porque Dios nos regaló la fe. Pero esa fe, dada gratuitamente, por gracia, por Dios, esa fe se cultiva, esa fe crece, se fortalece por la palabra de Dios y por la iluminación del Espíritu Santo. Y porque nosotros permitimos eso, permitimos que la palabra llegue a nosotros y permitimos que el Espíritu nos ilumine. Por eso más adelante, en esta misma epístola, Pablo va a decir que Cristo dio a la iglesia los diversos ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos. Y la palabra perfeccionar es la palabra completar lo que nos falta, ¿verdad? Completar a todos los creyentes lo que nos falta. Y por eso Cristo ha dado a la iglesia los ministerios. Y añade, en Efesios 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Notemos, la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aunque estudiaremos este pasaje más adelante, solo quiero hacer notar, con relación a lo que estamos viendo el día de hoy, que el propósito de los ministerios, de todo lo que podamos hacer como creyentes, es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, del Hijo de Dios, de Cristo. Ahora, esa es la meta de todos los ministerios. Si en la iglesia hay pastores, hay maestros, si hay evangelistas, si hay apóstoles, si hay profetas, todos los ministerios son dados para que los creyentes, tú y yo, todos en general, vayamos creciendo en nuestra fe, edificándonos cada día más semejantes a Cristo, hasta que se manifieste en nosotros la plenitud de la estatura de Cristo. Muy bien. Pero notemos, dice fe y conocimiento. No solo fe, tampoco solo conocimiento, sino fe con conocimiento, ambas cosas unidas, ambas cosas juntas. Porque entonces sí, llegaron a ser varones perfectos, varones perfectas, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario esto? La razón está en el versículo 14 del capítulo 4. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lo que ocurre cuando solo tenemos fe y amor.
pero no avanzamos, no crecemos en el conocimiento de Dios y de su palabra. Lo que implica que al no conocer su palabra, no lo conocemos tampoco a Él. Porque Dios se revela a través de su palabra. Cristo se revela a través de su palabra. Y para ello necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, sean abiertos e iluminados, alumbrados para conocer bien a Dios y entender bien su palabra. Por eso la palabra dice que en el mundo los incrédulos tienen los ojos enceguecidos, están cubiertos, cegados los ojos. No pueden ver la verdad de Dios. Aunque lean la Biblia, no la van a entender. Aunque escuchen un mensaje, no lo van a entender a menos que el Espíritu Santo llegue a ellos y los ilumine y abra los ojos de su entendimiento. Esa es la razón por la cual tantos hermanos sinceros, que de verdad aman a Dios, son fieles al Señor, sin embargo, son arrastrados por falsas doctrinas, falsas enseñanzas, doctrinas cerradas, porque tienen fe y amor. Son sinceros, pero no tienen conocimiento de la palabra. Por eso el apóstol Pablo ora por ellos, para que Dios alumbre los ojos de su entendimiento. Y esto nos lleva a la segunda pregunta que nuestro texto responde. ¿Cómo son alumbrados los ojos de nuestro entendimiento? Hemos visto por qué. ¿Por qué deben ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento? Ahora veamos cómo son alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. La respuesta es muy clara. Los versículos 17 y 18 dicen: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, noten ustedes, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El apóstol pide para los hermanos efesios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Hay tres palabras muy importantes que debemos entenderlo bien para comprender entonces lo que Pablo está diciendo o pidiendo a Dios para los creyentes en Éfeso y de pasada para nosotros también. Estas tres palabras son sabiduría, revelación y conocimiento. Veamos entonces qué significa cada una de ellas. En primer lugar entonces, sabiduría. La palabra sabiduría que aparece en nuestras traducciones al español es traducción del griego sofía. Sofía, que es la cualidad de alguien que posee conocimientos, pero los usa con prudencia y sensatez. Los usa bien, los usa con prudencia y sensatez. En ese sentido, la Biblia nos habla de dos clases de sabiduría, dos tipos de sabiduría. En Santiago capítulo 3, versículos 3 al 18, leemos lo siguiente. Santiago pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. El versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, vemos que sabiduría, sofía, es la forma en que utilizamos nosotros en la práctica los conocimientos que tenemos. Hay sabiduría terrenal, que es diabólica, dice Santiago, que produce celos amargos, contención y mentiras. En cambio, la sabiduría de lo alto, que viene de Dios, da frutos de paz, que producen paz. O sea, los mismos conocimientos pueden ser usados con sabiduría terrenal para mal, para contención, para celos, para mentiras, o puede ser usada para bien, para producir paz y justicia. Es la forma en que utilizamos los conocimientos. De sabiduría es usar bien los conocimientos que tenemos. Entonces podemos decir que sabiduría es inteligencia práctica. La sofía es inteligencia práctica. Como la de un ama de casa, por ejemplo, ¿no? Una ama de casa puede no ser muy inteligente, su cociente de inteligencia puede no ser muy alto,
Puede no tener estudios superiores, nunca haber estado en la universidad. No, de repente no puede comprender una fórmula química o una ecuación matemática. No entiende la teoría de la relatividad. Puede no conocer mucho de anatomía o de geografía o de filosofía, pero sabe manejar su casa. Los pocos conocimientos que tiene lo usa bien y puede criar a los hijos, cocinar, arreglar, ordenar la casa, en fin, hacer todo con sabiduría. Y todo camina bien, todo marcha bien. Eso es sabiduría. Y cuando en Santiago, capítulo 1, versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta sabiduría la puede tener cualquiera. Y si no la tiene, pues puede pedirla a Dios. Y la palabra nos dice que Dios se la va a dar. Y sin reproche. No hay ninguna vergüenza, no hay nada malo que se pida sabiduría a Dios. No es muestra de orgullo, de soberbia, nada de esto. Porque Dios quiere que seamos sabios, con esa sabiduría práctica. Si le pedimos inteligencia, de repente no nos la da, porque la inteligencia sí es una cuestión bastante genética. Pero la sabiduría se adquiere por la experiencia y sobre todo por un corazón dispuesto a hacer las cosas bien. Así es que sabiduría pide Dios para los creyentes en Éfeso. Sabiduría necesitamos nosotros para vivir en este siglo XXI. Pero la segunda palabra, revelación. La palabra revelación usada por Pablo es traducción del griego apocalipsis, que significa manifestación, revelación de algo que ha estado escondido, oculto. De ahí viene el nombre del último libro de nuestra Biblia, el Apocalipsis, ¿verdad?, que es la revelación, la manifestación del Señor Jesucristo en su segunda venida. Todo Apocalipsis apunta y culmina en la segunda venida de Cristo. Entonces, hablar de revelación es hablar de descubrir, de conocer algo que está oculto, escondido. Y por supuesto, cuando Pablo habla de revelación, no está hablando de revelación de cosas científicas, de nada de cuestiones médicas ni técnicas, sino está hablando de la revelación de los misterios de Dios. Lo que está oculto para los demás, para el mundo de Dios, eso Dios nos lo revela a nosotros. Y sabemos por la palabra de Dios que es el Espíritu Santo en nosotros que nos revela lo escondido de Dios. Esto no lo da ningún ser humano. Esto no se aprende en ninguna universidad ni en ningún seminario. Eso se aprende por la palabra, pero revelada a nuestro espíritu por el Espíritu de Dios. El Señor Jesús prometió a sus discípulos que hasta ese momento no habían nacido de nuevo, no tenían el Espíritu Santo y no entendían muchas cosas que Jesús decía. Muchas cosas las entendieron después, cuando recibieron el Espíritu Santo. Pero Él les dijo en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, les guiará a toda verdad. Y Pablo lo confirma años después en 1 Corintios 2. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo conoce lo más profundo de Dios y nos la revela a nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo privilegio. Por eso y una vez permíteme otra vez un testimonio personal. Yo estudié en un colegio cristiano, evangélico, desde sexto de primaria hasta quinto de secundaria. Y todos los días, durante esos 6 años, yo escuché la palabra de Dios porque todos los días, antes de clases, había una asamblea, así se la llamaba, que nos reunimos en el salón de actos y el director o un profesor cristiano leía una porción de la palabra de Dios y la explicaba. Daba un pequeño mensaje, un pequeño devocional. Pero a mí me entraba por un oído y salía por el otro, no entendía nada. No hubo fruto de esa palabra para mí, por lo menos durante ese tiempo. Pasaron los años, pasaron desde que terminé el colegio hasta que escuché de nuevo el mensaje del Evangelio. Pasaron 10 años. Y a los 10 años, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón,
Recién entendí la palabra. Así se abrieron los ojos de mi entendimiento. Esa misma Biblia que yo la había leído tantas veces, inclusive había memorizado el Evangelio según San Lucas para dar un examen. Y sin embargo, no lo había entendido. Pero ahora sí lo entendía. Porque ahora el Espíritu Santo me daba entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué privilegio tan grande tenemos? Hermanos, no desperdiciemos, no menospreciemos ese privilegio que tenemos de tener el Espíritu Santo de Dios que nos permite entender porque nos revela los misterios, lo oculto, lo escondido de Dios. Que el resto de la humanidad, los que no tienen a Cristo y no tienen el Espíritu Santo, no lo pueden entender. Demos gracias a Dios por esto. Apreciémoslo y usemos, aprovechemos esta tremenda bendición que tenemos, esta revelación que nos da el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a la tercera palabra, conocimiento. Hemos visto sabiduría, hemos visto revelación, ahora vayamos al conocimiento. Aquí nos vamos a detener un momento más. En el idioma griego hay dos vocablos que se traducen como conocimiento. El primero es gnosis. Gnosis que quiere decir conocimiento simplemente, un conocimiento intelectual. Y está la otra palabra, epignosis. Uno es gnosis, la segunda es epignosis, que es conocimiento pleno. Pero no un mero conocimiento intelectual, sino cuando ese conocimiento se integra, se vuelve parte de uno, de nuestro ser. Pero lo más interesante es que también significa investigación, examen. Es decir, no solamente conocer, sino tener el hábito, la búsqueda constante de más conocimiento. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en un país que es la capital gastronómica de América, ¿verdad? Y que nuestra gastronomía peruana se está extendiendo y está teniendo una resonancia tremenda en todo el mundo, alrededor del mundo, en todos los países, ¿verdad? Entonces yo estaba pensando, cuando preparaba este estudio, en un chef. Uno puede saber mucho, recetas de cocina. Uno puede aprender, entrar a internet y googlear y encontrar recetas de todo. Y uno puede saber, tiene conocimiento, tiene gnosis, tiene conocimiento de la cocina. Pero solamente acá, en la cabeza. Pero un chef, ese conocimiento lo ha hecho parte de él. Lo practica, lo experimenta y tanto y ama tanto este conocimiento y lo usa tanto que ya se ha hecho parte de él. Y cuando él va a una cocina, ya no tiene que pensar, sencillamente en forma mecánica, automática, todo eso fluye a través de él y prepara platos y todo le sale bien. Todo es delicioso, ¿verdad? Y cuando va a un restaurante, a otro restaurante, le sirve un plato y ya está analizando él automáticamente. Esto tiene tal cosa, tiene sabor a tal, le falta esto, en fin. No hay peor crítico que un chef de la comida, ¿verdad? Entonces, es eso. Cuando el conocimiento se hace parte de uno y le moldea su vida. Todo lo que uno hace está moldeado, está influenciado por ese conocimiento. Esa es la epignosis. Pablo usa este término epignosis en nuestro texto y lo usa 19 veces más en sus cartas. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10. Por lo cual también vosotros, dice Pablo a los colosenses, a los cristianos en Colosas, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, también otra oración, y de pedir que seáis llenos del conocimiento, epignosis, de su voluntad, voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento, epignosis de Dios. Notemos cómo pide que sean llenos del conocimiento de epignosis para que vayan creciendo en el conocimiento, en la epignosis de Dios. O sea, que tengan conocimiento para seguir conociendo. Lo que decía, no solamente es conocimiento, sino que tiene conocimiento, pero quiere seguir teniendo más. Sigue investigando. Así como un buen chef, un chef de corazón. Tiene conocimiento de un montón de recetas, de las más deliciosas. Sin embargo, él siempre está investigando nuevos
insumos, estilo de cocina, viaja por acá, viaja por allá, quiere probar cosas nuevas y va incorporando a su conocimiento y a su saber diferentes tipos, maneras de cocinar y de preparar. Siempre está investigando, siempre está superándose, porque lo ha hecho parte de su ser. Es un hábito suyo ya. Igual sucede en la vida cristiana. Aquí Pablo está pidiendo para los hermanos en Colosas que sean llenos de epignosis, de un conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Y que ese conocimiento sea carne en ellos, parte de su carácter, parte de sus vidas. Y que no se conformen con lo que ya conocen, sino que tengan el hábito de seguir buscando conocer más y más a Dios, conocer más y más a Cristo, conocer más y más de la palabra del Señor. ¿Y cuál va a ser el resultado? Lo que dice el versículo 10 aquí en Colosenses 1. Para que andéis, dice, o sea, andar aquí es como para que vivan, para que se conduzcan, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento epignosis de Dios. Al final de cuentas, andar como es digno del Señor, agradando al Señor, es el anhelo. Debe ser el anhelo de cada hijo y cada hija de Dios, porque es también el anhelo de nuestro Padre, el deseo de Dios. Como cualquier padre terrenal, desea que sus hijos caminen bien en la vida, que sigan sus pasos, si es un buen padre. Entonces, ahora ya, habiendo analizado lo que es sabiduría, lo que es revelación y lo que es conocimiento, podemos entender lo que quiere decir Pablo cuando ora, Dios le pide que dé a los creyentes espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Sin duda, ese espíritu de sabiduría y revelación es el espíritu humano unido al Espíritu de Dios, en armonía y sometido al Espíritu Santo de Dios. Y esto se consigue solamente con una comunión permanente con el Espíritu Santo, el estudio constante de la palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, alimentando nuestra alma y nuestro espíritu, haciéndose carne en nosotros y moldeando nuestra vida, pero a la vez dándonos el hábito, el impulso constante de seguir aprendiendo, seguir conociendo, creciendo en conocimiento de Él, porque entonces nuestros ojos, los ojos del entendimiento, van a ser abiertos por el Señor. Ahora bien, tenemos que dar gracias a Dios, que para conocerle más, para entender los misterios de Dios, no es tan importante la capacidad intelectual, sino la disposición del corazón. Y eso nos coloca a todos en el mismo nivel, con las mismas posibilidades. No porque alguien sea más inteligente o tenga más estudios, tiene más posibilidades que un hermano que de repente no es tan inteligente y no ha pasado de la primaria, o de repente ni tiene la primaria siquiera. Porque todo, repito, depende del corazón, de nuestro amor al Señor, fe y amor, pero la disposición del corazón a seguir creciendo, a conocer más de la palabra y de Él. Y cuando hay esto, cuando pedimos a Dios esa sabiduría, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, Él abrirá los ojos de nuestro entendimiento y entenderemos cosas profundas y preciosas que un inteligente, pero con un corazón duro, no lo puede entender. La mejor prueba de esto es la elección que Jesús hizo de sus discípulos. Discípulos que serían las semillas de la iglesia que se encargaría de extender el evangelio del reino de Dios hasta lo último de la tierra. Y como vimos en el estudio anterior, ¿a quiénes escogió el Señor? 5 simples pescadores, como Andrés, Simón Pedro, Santiago, Juan y Felipe. Un cobrador de impuestos odiado como era Mateo. Un anarquista revolucionario como Simón el Celote. Y descontando a Judas, 4 ilustres desconocidos como Bartolomé, Tomás, Jacobo y Judas Tadeo. 11 insignificantes. 11 que no habían pasado de la primaria. Y sin embargo, estos discípulos, sin una inteligencia superior, sin preparación universitaria ni nada por el estilo, impactaron el mundo de ese entonces y lo transformaron
para siempre. Los resultados, los frutos de esas vidas, de su sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios y de Cristo, lo vemos hasta el día de hoy. Tú y yo somos resultados de esas vidas insignificantes, pero con la sabiduría y la revelación en el conocimiento de Dios. Pues hoy estamos viviendo en un mundo que cada vez se aleja más y más de Dios. Cada vez más materialista, cada vez más secularizado, sin ideales, sin principios morales. El hombre y la mujer de hoy no saben quiénes son, nadie sabe quién es, no sabe para qué vive, y nada puede llenar el vacío de sus vidas. Lo están llenando con tantas cosas, con imágenes, con conocimiento, con información, chateando, en fin, llenándose la vida para no tener un momento a solas, porque se sienten vacíos. Tienen temor a la soledad y al silencio, a la quietud, porque están en una constante actividad. Y por eso en cualquier momento está con el celular en la mano, ¿no? Uno lo ve en todos los lugares. A veces familias enteras rodeando la mesa y cada uno con su celular. Nadie conversa. Llenándose la mente con información o chateando con uno y otro. Pero no hay tiempo. Inclusive para muchos creyentes no hay tiempo para estudiar la palabra. Es el mundo de hoy. Ya lo dijo el gran sabio científico y pensador Blaise Pascal, un hombre extraordinario, que un día tuvo un encuentro extraordinario con Dios. Y él, en sus pensamientos, él escribe en una parte lo siguiente: ¿qué más proclama este anhelo y esta impotencia, sino que una vez hubo en el hombre una verdadera felicidad, de la que todo lo que queda ahora es la huella y el rastro vacíos? Es decir, está hablando de ese vacío que hay en el ser humano y su búsqueda de felicidad. Dice, este anhelo por la felicidad que todos tienen y la impotencia por conseguirlo, están proclamando, están revelando que es verdad, una vez ese hombre fue feliz, pero que ahora nada ayuda a recuperar esa felicidad. Y continúa diciendo, esto intenta en vano llenarlo con todo lo que lo rodea, aunque ninguna puede ayudar, ya que y no tengo estas palabras, ya que este abismo infinito solo puede llenarse con un objeto infinito e inmutable, en otras palabras, por Dios mismo. Es decir, el vacío que hay en el corazón del hombre es tan grande, es tan infinito, que solamente un Dios infinito puede llenarlo. Las otras cosas nunca podrán llenar ese vacío, porque es vacío no de un cuerpo, no es vacío del corazón que tenemos aquí de músculos, esta bomba que tenemos en el corazón, es en el alma. Es un vacío infinito en el alma, que ninguna cosa material lo puede llenar. Solamente Dios lo puede hacer. Y este mundo, hermanos y hermanas, busca desesperadamente lo que tú y yo tenemos. El conocimiento de Dios, que llena nuestros corazones, da sentido y dirección a nuestras vidas, y sabiduría para vivir felices y gozosos a pesar de todos los problemas que puedan rodearnos. Nada puede quitarle a un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios, el gozo profundo que el Señor nos da. El saber que somos hijos de Dios. El saber que la muerte al contrario, la muerte nos llevará a nuestro encuentro con Dios. O sea, no hay nada por qué temer. Si no hay temor a la muerte, no hay temor a nada. Ahora, esto lo tenemos tú y yo por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Entonces, hemos visto hasta aquí por qué Dios tiene que alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Hemos visto cómo pueden ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Y nos queda la tercera pregunta. ¿Para qué necesitamos que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento? ¿Para qué? El propósito. La respuesta la encontramos en los versículos 18 y 19. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado
¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Pero, como el tiempo nos ha ganado, dejaremos la respuesta a esta tercera pregunta para la próxima sesión. Así que, hermanos, continuará. Así terminamos esta sesión y será entonces hasta la próxima semana. Que Dios la bendiga. Tenga una semana muy bendecida por la gracia del Señor y con las bendiciones espirituales más preciosas que Dios tiene para todos ustedes. Puedes dejar tu comentario aquí abajo. No olvides darle like y comparte este video con tus amigos. En las listas de reproducción encontrarás más series de estudios bíblicos que el pastor Humberto Lai desea compartir contigo.